1969. Un documento clasificado. Un hombre con demasiado poder. Un plan para controlar Latinoamérica a través de la religión. En 1969, Nelson Rockefeller, sí, ese Rockefeller, el hombre más rico y poderoso de Estados Unidos, escribió un informe ni más ni menos que para el presidente Nixon, que cambiaría para siempre el panorama religioso de América Latina. Y no estoy hablando de teorías conspirativas de internet, estoy hablando de un documento oficial desclasificado que puedes leer tú mismo en los archivos del gobierno estadounidense. En este documento Rockefeller identificó un problema. La Iglesia Católica en Latinoamérica se había vuelto peligrosa. ¿Peligrosa cómo? Peligrosa porque estaba enseñando que los pobres tenían dignidad, que merecían justicia y que Dios no quería que vivieran en miseria mientras otros se enriquecían con su trabajo. Y entonces Estados Unidos decidió hacer algo al respecto. Lo que vas a ver en este video no es opinión, son hechos documentados. Y cuando termines de verlo, vas a entender por qué el mapa religioso de Latinoamérica cambió tan radicalmente en tan solo 50 años. Soy Tomás Bardos y esto es historia que no te enseñaron en el catecismo. Antes de entrar en el documento, vamos a ver quién era este hombre. Nelson Rockefeller no era solo un político más, era Rockefeller. Su familia controlaba el petróleo de Estados Unidos. Eran dueños de bancos, de empresas, de edificios enteros en Manhattan. Cuando Nelson hablaba, los presidentes escuchaban. En 1969, Richard Nixon lo nombró para liderar una misión de investigación en América Latina. Oficialmente era para mejorar relaciones. Pero ¿cuál era la verdad? Bueno, pues Estados Unidos estaba paranoico. Estamos en plena Guerra Fría y Cuba había caído ya en manos de comunistas apenas 10 años antes. Y por toda Latinoamérica había movimientos revolucionarios creciendo. ¿Y quién estaba educando a esos revolucionarios? ¿Quién les estaba enseñando a leer, a organizarse y a exigir sus derechos? Bueno, pues eran sacerdotes católicos, monjas católicos, la Iglesia Católica. Rockefeller visitó 20 países en 4 meses y lo que vio lo alarmó. En Brasil, Chile, Perú, Colombia, vio curas viviendo en favelas con los pobres, vio a obispos denunciando dictaduras, vio escuelas católicas enseñando justicia social. Y escribió en su informe, y cito textualmente, que la Iglesia Católica se había convertido en un centro peligroso de revolución potencial. ¿Revolución potencial? Sí, porque cuando le enseñas a un pobre que Dios lo ama y que merece dignidad, ese pobre deja de aceptar la explicación. Y eso es muy malo para los negocios de Estados Unidos en la región. Entonces, Rockefeller propuso la solución, una solución que cambiaría Latinoamérica para siempre. Pero antes de contarte cuál fue la solución, déjame mostrarte qué era exactamente lo que tanto asustaba a Washington. Antes que nada, quiero aclarar que la teología de la liberación es una doctrina que está condenada oficialmente
por la Iglesia Católica. La teología de la liberación no es una doctrina aceptada por el magisterio de la Iglesia. Pero aquí vamos a hablar de su historia. Si nunca has escuchado el término teología de la liberación, presta mucha atención porque este es el concepto clave. En los años 60 y 70, un movimiento surgió dentro de la Iglesia Católica Latinoamericana. Sacerdotes y teólogos empezaron a preguntarse: ¿cómo puede ser que en países mayoritariamente católicos, donde la gente reza y va a misa, haya una pobreza tan brutal? ¿Cómo puede ser que los niños católicos mueran de hambre mientras empresas extranjeras sacan fortunas de nuestros recursos? Y empezaron a leer el Evangelio con nuevos ojos. Jesús alimentó a los hambrientos. Jesús sanó a los enfermos. Jesús denunció a los ricos hipócritas. Jesús expulsó a los mercaderes del templo. Jesús no dijo: aguanta la pobreza aquí, que en el cielo serás rico. Jesús dijo: el reino de Dios comienza ahora. Entonces estos sacerdotes empezaron a hacer algo radical. Vivieron en los barrios pobres, organizaron cooperativas, enseñaron a leer y a escribir, crearon comunidades eclesiales de base donde la gente común leía la Biblia y discutía cómo aplicarla a su realidad. ¿Sabes qué pasó? La gente despertó. Campesinos que antes aceptaban pasivamente la explotación, ahora preguntaban: ¿por qué el patrón se queda con casi toda mi cosecha? Obreros que antes no se organizaban, ahora formaban sindicatos. Madres que antes callaban, ahora querían escuelas y exigían hospitales. Y todo esto en el nombre de Cristo. Y para Estados Unidos, que tenía enormes intereses económicos en la región, plantaciones de bananas, minas de cobre, pozos petroleros, ¿qué creen? Que era inaceptable. El problema: no podías simplemente atacar a la Iglesia Católica. Era demasiado grande, demasiado poderosa, demasiado arraigada. Entonces, ¿qué hiciste? Pues la reemplazas. Y aquí es donde el plan de Rockefeller se vuelve genial, en el sentido más maquiavélico de la palabra.